Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco más sobre un increíble país de Latinoamérica. Exploremos el planeta. ¿Y si cada estado brasileño fuera independiente y su propio país? Cuando Brasil declaró su independencia de Portugal por las manos y la voz del propio príncipe y luego rey de Portugal, en 1822 se creó el país más grande del sur de América. La diferencia de tamaño es notable. Solo Argentina se acerca a su gigantesco tamaño, pero ni siquiera esto es tan grande. Y es interesante que todo esto se haya convertido en un solo país. Quizás tenga que ver con cómo lo manejaron los portugueses durante la época colonial, porque cuando lo comparamos con Hispanoamérica, no pasó lo mismo. Y cuando logró la independencia, lo hizo como muchos países distintos. Y considerando el tamaño de Brasil, bien podría tratarse de más de un país. Entonces tienes una idea. Solo el estado de Amazonas es tan grande como Mongolia. Bahía es tan grande como Francia Goiás se acerca a Finlandia. Y Mato Grosso do Sul sería una especie de equivalente a Alemania. El Reino Unido encajaría enteramente dentro del estado de São Paulo. Debido a su gigantesco tamaño, el territorio siempre ha estado gobernado de forma un tanto federal, como un terreno continuo, pero dividido en varias regiones para facilitar la administración. Esto es visible desde el comienzo del colonialismo portugués hasta hoy. En 1532 se dividió en 14 capitanías. En 1572, en dos colonias separadas, Maranhão en el norte y Brasil en el sur, y luego a áreas de administración cada vez más pequeñas. Durante el Imperio brasileño, ya independiente, se les llamó provincias. Hoy Brasil tiene 26 estados y un distrito federal. ¿Y qué pasaría si todos ellos se independizaran? Ahora bien, obviamente este escenario es muy improbable, si no completamente imposible. El primer artículo de la Constitución brasileña establece: la República Federal del Brasil está formada por la unión inseparable de los estados federales. Además, Brasil parece ser un estado-nación sólido, y hay pocas diferencias en términos de identidad cultural. Eso justificaría la separación. Pero siempre es interesante pensar en ello. Así que 26 nuevos países, suponiendo que el Distrito Federal se incorpore a uno de ellos, es mucho. Por eso, antes de abordar la posibilidad de que cada uno de ellos se convierta en su propio país, quiero mencionar una opción mucho más viable, aunque igualmente improbable. ¿Qué pasaría si Brasil se dividiera en 5 países? Verá, además de estar dividido en 26 estados, Brasil también está organizado en 5 regiones. Los nombres de las regiones no son muy originales, son literalmente la ubicación geográfica. Por tanto, habría que crear nuevos nombres para los países. Estos se traducen literalmente como región norte, región noreste, región centro-oeste, región sureste y región sur. Cada uno de estos se compone de varios estados, y tendría mucho más sentido, sobre todo económicamente, que se produjera una división de este tipo. Siguiendo los nombres de los estados más grandes, estos 5 nuevos países podrían llamarse Amazon, Ashpara, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo y Río Grande do Sul. Estos 5 países serían gigantescos. La región norte tendría el mismo tamaño que la India, por ejemplo. Y además de estas regiones burocráticas, también existen otras divisiones naturales que eventualmente podrían definir las fronteras de países separados que incluyen varios estados. Por ejemplo, la división hidrográfica de Brasil que define 11 regiones separadas, teniendo en cuenta los recursos hídricos que cada zona tiene disponible. Una estadística interesante es que la región norte en su conjunto posee el 68% de los recursos hídricos del país. Teniendo en cuenta las necesidades de cada región en cuanto a recursos, especialmente agua, esto tendría sentido como criterio de división. Estos 2 métodos de división serían mucho más viables. Pero echemos un vistazo al punto principal de este video. Cada estado se convierte en su propio país. Los estados de Brasil son muy diferentes en prácticamente todos los factores: tamaño, población, prosperidad económica, PIB, etc. Así que echemos un vistazo a algunos de estos factores principales y descubramos cuáles probablemente funcionarían mejor y peor en el caso de la independencia. En cuanto a tamaño, Amazonas es el estado más grande con más de 1 millón.
Su vecino Pará es el segundo más grande con 1.2 millones. Mato Grosso cierra los tres primeros con alrededor de 900.000. Solo estos tres países equivaldrían en tamaño a Mongolia, Angola y Venezuela, respectivamente. Los estados más pequeños, sin contar el Distrito Federal, serían Sergipe con 21.000 kilómetros cuadrados, Alagoas con 27.000 y Río de Janeiro con 43.000. Pero siendo los más pequeños, tendrían el mismo tamaño que El Salvador, Haití y Dinamarca nuevamente, respectivamente. Sin embargo, no deberíamos mirar este factor, solo en kilómetros cuadrados, por ejemplo. Amazonas es el estado más grande, pero gran parte de él es la propia selva amazónica. Por eso también deberíamos valorar la cantidad de territorio que está urbanizado. En este caso, los tres primeros son Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, lo que no es necesariamente bueno. El valor de un bosque amazónico intacto es mucho mayor para Brasil, y para el mundo que un montón de edificios, y a veces más población, no es necesariamente bueno. Este es el siguiente factor, la población. Entonces Paulo tiene la mayor cantidad de personas con más de 44 millones. Minas Gerais ocupa el segundo lugar con 20 millones y le sigue Río Janeiro con 16, aunque Bahía ocupa el cuarto lugar muy de cerca con 15 millones. Los menos poblados son Guarima, Amapá y Acre, que tienen 500K, 750K y 800K respectivamente. Sin embargo, más gente normalmente significa una mejor economía. Hay más gente trabajando, más negocios y más impuestos recaudados. Esto es visible en otro gran factor que distingue a los estados, el PIB. Así que Paulo tiene el mejor PIB de Brasil, aunque son datos de 2015, 1.900 millones. Río Janeiro tiene 650 millones y Minas Gerais 500 millones, mientras que los estados que acabamos de ver con la menor población también tienen el PIB más pequeño, como Roraima, por ejemplo, que solo alcanza los 10 millones. Incluso más que el tamaño, los valores del PIB nos permiten comparar realmente cómo se clasifican algunos estados entre otros países, superando a muchos de ellos por sí solos. Entonces, Paulo tiene un PIB equivalente al de Taiwán. En 2016, Río Grande do Sul se acercó a Marruecos. Amazon generó tanto como Estonia. Espíritu Santo tenía el mismo PIB que el país vecino de Brasil, Paraguay. Otros indicadores también nos muestran que Brasil está en algunos aspectos algo equilibrado entre los estados, aunque muestran datos muy preocupantes y diferentes en algunos aspectos. La alfabetización es bastante buena en casi todas partes, aunque 11 estados están por debajo del 90%. En cuanto a la esperanza de vida, hay una gran diferencia de 9 años entre el primer y el último lugar. Maranhão es última con solo 70 años. Mientras que Santa Caterina es primera con 79. Encontré un sitio web realmente interesante que en realidad tiene una clasificación de los 26 estados basada en 10 criterios principales como seguridad pública, infraestructura, sostenibilidad social, finanzas, educación y preocupaciones ambientales. Podría decirse que los estados que obtienen mejores resultados en estos aspectos también serían los países en mejor situación en el caso de la independencia. Según él, el estado que obtiene mejores resultados en general es São Paulo, seguido de Santa Catarina, el Distrito Federal de Paraná y Mato Grosso do Sul, mientras que los que obtienen peores resultados son Acre, Maranhão y Pará. Hablando del Distrito Federal, es muy pequeño y en caso de independencia probablemente se incorporaría al estado de Goiás. Pero debemos tener en cuenta algo importante. Todas estas estadísticas están en el contexto de los estados federales bajo una nación. Si se separaran, la cooperación podría continuar, pero nunca sería tan estrecha como lo es ahora, por lo que es muy probable que todos estos indicadores bajen. Por ejemplo, muchos estados no tendrían acceso a la costa, y les costaría mucho más acceder a ella que ahora. En cuanto a las banderas, un gran tema en este canal, estarían bastante bien preparados en caso de independencia. Todos los estados de Brasil tienen banderas diferentes con símbolos locales, o al menos diferentes y colores diferentes, por lo que no necesariamente necesitarían cambiarlos. Aparte de São Paulo, que muestra todo el territorio de Brasil, algo que no tendría mucho sentido en ese caso.
Sin embargo, hay algunos estados que deberían cambiar su bandera de todos modos, incluso si no se independizan. Como Espíritus Santo esta bandera con la frase trabajo y confianza. Yo simplemente quitaría las letras. Entonces, para resumir, en el caso de que cada estado se independizara, parece claro que habría una gran diferencia entre los estados del norte y los del sur. Pero esta diferencia sería en ambos sentidos. Los países del norte serían más grandes en tamaño, pero con menos población. Los países del sur probablemente tendrían economías más fuertes, pero con recursos menos específicos, especialmente agua. Y por eso, la separación sería muy problemática. Cada uno de los estados tendría la buena parte de su territorio, pero perderían el apoyo mutuo para compensar sus aspectos negativos. Esa es, en mi opinión, una buena razón para que esto no... Otro obstáculo, probablemente el mayor en el caso de cualquier separación de países, son las fuerzas militares. Brasil tiene, según Wikipedia, el segundo ejército más grande de Sudamérica. ¿Cómo funcionaría si de repente se convirtieran en el país número 26? Creo que ninguno de ellos estaría en riesgo de ser invadido por sus vecinos, pero su posición aún estaría debilitada. Y no es que puedas tomar el personal y los vehículos del ejército y distribuirlos equitativamente entre los 26. Lo más probable es que haya que disolverlo por completo. Y luego cada nuevo país crearía su propio ejército desde cero. Otro gran obstáculo, sobre todo desde mi punto de vista, sería la selección de fútbol de Brasil. Quiero decir, el mundo perdería a uno de sus mejores equipos y habría un gran problema de dónde jugaría cada jugador. Quiero decir, ¿qué estado se quedaría con Coutinho y qué estado se quedaría con Neymar? Eso sería un problema muy grande. Por lo tanto, a pesar de que cada estado brasileño es muy grande y con un gran potencial global para competir directamente con otros países de América del Sur e incluso con otros países del mundo, no parece que la separación individual sea una buena idea. Podrían optar por la ruta ligeramente más viable de 5 nuevos países en lugar de 26. Pero siento que los problemas serían exactamente los mismos, solo que tal vez a menor escala. Entonces, a pesar de que sería increíblemente interesante presenciar y divertido tener 26 nuevos países, probablemente no sea una buena idea que los estados brasileños busquen la independencia, y es mucho mejor para ellos continuar trabajando juntos bajo una organización federal, donde cada uno de ellos tenga autonomía y mucho poder a nivel local, pero también permanezcan unidos como una nación, ayudándose mutuamente a crecer. Pero a pesar de ser tan improbable y como hemos visto, algo que probablemente no sería positivo para ninguno de los involucrados. Ha habido algunos intentos de independencia local en Brasil y aún hoy hay un par de movimientos separatistas. El mejor ejemplo a lo largo de la historia es aquel que realmente logró independizarse del imperio brasileño de la época, la provincia cisplatina, que hoy todos conocemos como Uruguay, y este realmente fue un tema que Brasil ha enfrentado a lo largo de toda su historia. Hoy, el movimiento independentista y separatista más serio es el que busca la independencia del sur de Brasil, formado por los estados de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, porque dicen que su cultura es diferente y son económicamente autónomos. Algo interesante porque históricamente Río Grande do Sul ya intentó conseguir la independencia antes de la guerra, pero siempre fracasó. Pero también existen otros. Algunos simplemente quieren ser independientes porque afirman estar subrepresentados a nivel nacional, como Ceará o Minas Gerais. Algunos en Pernambuco afirman que el estado tiene una cultura diferente a la del resto de Brasil, y por lo tanto, debería ser una nación separada. Y otro reclama la creación de una república para los pueblos del Amazonas, que supongo tiene que ver con la población nativa de Brasil. Pero todos ellos tienen muy poco apoyo, y por tanto, no son muy serios, excepto el sur de Brasil, que parece tener unos cientos de miles de seguidores. Así que esto es un vistazo rápido a cuál sería el escenario si los 26 estados o 5 regiones de Brasil se independizaran en sus propios países. ¿Cómo les iría económica y socialmente? Es una pregunta que realmente no podemos responder. Todo lo que podemos hacer es ver cómo son hoy e interpretar eso como una pista de cómo serían como país. Lo que parece ser una conclusión general es que la mayoría de ellos tendrían dificultades por sí solos, especialmente en términos económicos, e incluso los que tienen las economías más fuertes, como las del sur,
también tendrían dificultades por la falta de algunos recursos, especialmente agua. Por tanto, mi recomendación es que se mantengan unidos. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda suscribirte si te gustó y quieres ver otros futuros, y deja un comentario abajo con tu opinión. ¿Le gustaría que Brasil se convirtiera en más de un solo país? ¿Cree que es posible y, de ser así, sería viable y positivo para los involucrados? Nos vemos la próxima vez con otro video para seguir explorando el planeta.